Bueno, pasamos entonces ahora a otro tema distinto, con unos microorganismos totalmente diferentes a lo que acabamos de ver. Vamos a ver la parte de tuberculosis. Tuberculosis es una enfermedad, miren, es a nivel mundial humano la segunda enfermedad que más muertes causa, incluso más que cura. Se estima que cerca de 10 millones de personas se infectaron con Mycobacterium tuberculosis en el 2022, eso es de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Y cerca de 1.300.000 personas murieron a causa de tuberculosis. De esas, casi 200.000 personas con proceso inmunosupresor. Entonces, piensen que se estima que cerca del 10% de la población mundial ha tenido un contacto con Mycobacterium. Entonces, saquen ustedes la cuenta de 8.000 millones de personas. De lo que estamos aquí, algo no tuvo. Okay. No es que usted tuvo tuberculosis, sino que a lo mejor la bacteria entró, pero solo a ninguno lo atravesó. ¿Okay? Entonces, para que tengan una idea, aun cuando es una enfermedad prevenible en humanos por la aplicación de vacunas, sigue siendo un problema por tantas enfermedades autoinmunes y inmunosupresoras que pueden entonces hacer más susceptible a un individuo a esto. Entonces, es además una enfermedad zoonótica, pero también puede ser antropozoonótica. Es decir, que se transmite de los animales al hombre, pero también puede ser el hombre que transmita a los animales. Y obviamente de gran importancia a nivel de salud pública, no nada más de decirlo. Y está dentro de esas enfermedades que se listan como de importancia crítica por la Organización Mundial de la Salud. En muchos países se tiene bajo control. Nosotros tenemos toda la vida en etapa de erradicación. Yo me gradué en el año 88, 1988. Me gradué de veterinaria ese año. Y mi primer trabajo fue haciendo pruebas de tuberculina, o sea, las pruebas para detección de vacas tuberculosas, animales, bovinos tuberculosos. Estábamos en ese momento en campaña de erradicación. Han pasado casi 36 años, ¿ok? Y todavía estamos en lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, un montón de causas, entre esas muchas causas humanas y discontinuidad en los programas, que no se cumple como debería. Pero bueno, vamos a entrar en el tema propiamente. Aquí simplemente les muestro un frotis. ¿Okay? Vemos algunas células mononucleares, pero también vemos estos vacilitos cruzados. Pero porque se vean rosados no significa que sean negativos. Este es un grupo de bacterias ácido resistencia. Esto es parte de las lesiones causadas por tuberculosis pulmonar. Fíjense que estas son las costillas, una necrosis, una costilla se levanta y ahí está el pulmón. Fíjense todas estas lesiones granulomatosas que parecen como pequeños tumorcitos. Y aquí, que les estoy mostrando tres cosas distintas, y aquí un macrófago liberando micobacterias de su medio. Se ve morado y verde porque esos son comunicaciones electrónicas, a la diferencia de los que hacen de sinónimos: enfermedad perlada. Perlada por esa característica de esos granulomas, esos tubérculos que se forman como si fueran unas perlitas. Escrofular tisis consumpción. No sé si ustedes en algún momento, ustedes son muy jóvenes, o que hayan escuchado un refrán que dice alegría de tisis. Antes a las personas tuberculosas, como la enfermedad, hubo época de eso que serían los años 1600, lo que llamaban la peste blanca, causada en Europa, principalmente, causada por
debilitante, que se caracteriza por desarrollar lesiones granulomatosas y la causa un bacilo que es ácido alcohol resistente. Ese ya lo vamos a ver, se ve rosado, pero no porque sea gran negativo. Por el tipo de tinción, una tinción especial que se hace para la visualización. Afecta prácticamente todas las especies de vertebrados y es de carácter sonoro, que ya lo mencionaba. ¿Okay? Dentro de este género se encuentra el orden micobacteriales, familia completa micobacteriaceae, y vemos que hay una gran cantidad de especies. Estas son las especies identificadas en mamíferos y que tienden a desarrollar tuberculosis. Pero hay una gran cantidad de micobacterias que son saprófitas. Incluso hay algunas que son flora normal, como por ejemplo Mycobacterium smegmatis, que se puede aislar de todo, a nivel de percurso de todo, puede estar presente, que se utiliza mucho para experimentos y esas cosas, en vez de trabajar tuberculosis, por la severidad y los riesgos que involucra, pues se trabaja con otros países. Pero entonces aquí, smegmatis. Bien, entonces fíjense que dentro de las especies encontramos Mycobacterium tuberculosis, que es la gente que lo principalmente en los humanos, Mycobacterium bovis, la cepa salvaje, el Mycobacterium bovis BCG, ese es el que se usa para la vacuna, BCG por bacilo de Calmet y Guerin, fueron los que lo utilizaron. Mycobacterium capre, Microti, Calmet, hay una que en este caso, incluso Mycobacterium, ha sido aislado de mamíferos marinos. ¿Okay? Y se piensa, a diferencia de los eruditos que han pasado por nuestra vida inesperadamente y desafortunadamente, que dicen que la carrera no le cayó, eso es que oye a la mayor, etcétera. Hay la teoría de ya que se ha detectado, se han identificado mamíferos marinos, y esa es la teoría que se ha considerado como la que pudo diseminar entonces Mycobacterium a diferentes sitios. Dentro de estas especies está el complejo de Mycobacterium avium, ¿okay? Y dentro de ese complejo Mycobacterium avium encontramos entonces como una subespecie de Mycobacterium parasiticus. Todas estas entonces causantes de tuberculosis, y tenemos entonces aquí incluida la parasiticus. Parte de ese grupo de especies, fíjense que tenemos Mycobacterium lepra, que es el ambiente biológico de la lepra, que cursa totalmente diferente a como cursa la tuberculosis, pero forma parte de ese. Bien, como les comentaba, Mycobacterium tuberculosis principalmente en humanos y primates y ocasionalmente en animales. Por eso les comentaba que también la transmisión puede ser antropocínica. Usted dijo de la BCG, de la vacuna, la BCG, que es la que nos ponen a todos. Que es de origen bovino. Por eso se llama. El que tiene la BCG no le da tuberculosis. No. Es una vacuna. Piensa que todas las personas que están vacunadas es porque nunca fueron vacunadas. Probablemente, sí. O están en una condición de inmunosupresión muy fuerte. ¿Okay? Fíjense que con el asunto del COVID, todas estas teorías conspirativas y toda esa gente que salió a hablar en contra de las vacunas, el daño que hace. Porque ya muchas personas no es la vacuna del COVID, sino las vacunas. No, yo no me vacuno porque me van a controlar, porque me van a inyectar un chip, porque me voy a transformar, Sí, es verdad. me voy a transformar en, no sé. La
La sustancia, en Megatron, en Transformers, en una cosa, o sea, entonces, pero hacen mucho daño porque las vacunas son una forma muy eficaz que masivamente se puede utilizar para controlar la propagación de una infección. Muchas personas también hacían referencia, por ejemplo, en Inmuno nosotros nos hablaron de eso y hacían referencia a que las vacunas tienen un periodo de prueba. Cuando se dio la pandemia de COVID salieron muy rápido las vacunas, o sea que podrían generar efecto. Muy bien, muy bien. ¿Y qué íbamos a esperar? Claro, no podíamos esperar que las personas sigan muriendo. ¿Tú sabes cuánto puede tardar un periodo completo desde que se diseña una vacuna hasta que sale al mercado? Como más de 20 años. Como 10 años por lo menos. Si se hacen alguna cosa más rápida, bueno. Pero cuando menos serán 5 años. Cuando menos. Entonces, ¿qué se hacía? Ponte tú en la situación del director de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué hace? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Intentar salvarlos por lo menos, porque si no los mataba la vacuna, los mataba la enfermedad. ¿Qué imaginan? Y de hecho, el índice de mortalidad más bajo a raíz de las vacunas. Sí. Claro, claro, que hubo gente que se vacunó y murió, pero son casos esporádicos. Con todas las vacunas, sobre todo en los casos de las vacunas tradicionales, porque ahora no, que eso no era una vacuna. En las vacunas tradicionales que hablamos de la inactivación del patógeno, puede haber, dependiendo del proceso de inactivación, puede haber reversión a la forma siguiente. También de los cuidados de esa vacuna, la cadena de frío, cómo está el individuo al que se le va a inocular, o sea, son ¿Qué muchos pasó con el factores. COVID? Que había gente que pagaba, que se quería vacunar, entonces el corrupto se robaba la vacuna. ¿Cómo mantenía la vacuna? Entonces la gente pagó $100 por un guarapo que no servía para nada. Porque también la gente se desespera, no sé. Son muchas cosas que intervienen aquí. Pero me refiero al daño en el sentido de satanizar la vacunación. Cuando la vacunación ha sido el método de prevención más eficaz que nosotros podemos tener en la historia de la medicina. Hasta el momento, hasta que salga otra cosa. ¿Okay? Entonces, vacunarse es. Toda la persona me vacuna. Que yo me puse todas las dosis que dejé. Vaya, salió de la universidad, ya voy yo a vacunarme con la otra dosis. ¿Cuántas dosis fueron? 4 dosis. Que si es la China, que si es no sé qué. Bueno, al final la China era la más tradicional y resultó bien. La Dalasi no le tenía mucha confianza. Pero en Cuba también. Claro, pero muchas veces, fíjate que muchas veces las reacciones adversas inmediatas a la vacuna son por los coadyuvantes. Sí, exacto. ¿Okay? Los vehículos que utilizan, que pueden ser muy irritantes, alergénicos, pero es que no. ¿Por qué? Por lo menos las vacunas recombinantes, de ARN recombinantes, eso necesita también los vehículos particulares para mantener eso, que no se desnaturalice. Pero no dio tiempo de probarlo. Pero ¿qué pasa? Que la gente por las redes sociales le cree más al que sale con una bata diciendo que es doctor que a los científicos que tienen años quemándose las pestañas, trasnochándose para descubrir y tener algo disponible. Entonces, a eso es que me refiero, ¿no? Con las veces el problema es que no se mantienen las campañas de vacunación. Y esas son vacunas que deben colocarse. En el caso de los humanos, que hay que estar la vacuna a los bebés. Antes, cuando yo era una niña, eso lo ponía en el colegio. En el colegio llegaba y decía, tal día vamos a vacunar. Y ahí, todo el mundo va a vacunarse, no se salva a nadie. Hoy en día, a veces, ni siquiera están disponibles a través de los organismos oficiales, que son los que tienen que mantener esa campaña. ¿Y la BCG que nos inyectan aquí, o sea, es producida aquí en Venezuela? ¿O La vez no sé. Yo no Porque creo, he visto porque no sé quiénes producen aquí, producen vacunas, hay muchos productores de vacunas y cuestiones veterinarias, pero
Pero yo creo que esas las traen, las importan. Y yo vi un video, no sé si es verdad, como dice usted, que no hay que hacerle caso a todo lo que uno ve en internet, No. pero dicen que las personas europeas, ¿verdad? Y de América Latina del Norte, ellos no tienen una marca de la BCE. Yo creo que todos tenemos una marca en el brazo de la BCE. Claro, pero eso Por- son regiones complicadas. Es por la región. Aparece, no, y son las endémicas, porque en algunos países han logrado tener, a ver, ¿qué es la epidemiología? ¿No? Lo que llaman la libre por vacunación. ¿Sí? Entonces ya tienen han alcanzado una cobertura tan amplia de la población, la han vacunado, o sea, vacunada, que no hay presencia de la enfermedad. Entonces no Pero, hay una vacunación. ¿cómo? Entonces la población está cubierta. ¿Cuál es el riesgo de eso? Con la globalización, que tú puedes viajar en un día de Hong Kong a aquí, bueno, aquí es más difícil, tiene que cruzar la frontera, tiene que va a pasar pero esas distancias se vuelven nada, o sea, 10.000, 20.000 kilómetros se vuelven nada. Entonces, esa va llevándose a las regiones donde todavía hay tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa? En poblaciones que en décadas fueron inmunizadas y se deja de vacunar, entonces hay una población nueva susceptible que no está vacunada. Entonces, si esto llega una cepa altamente contagiosa, de cualquier cosa, no solamente tuberculosis, hay una población susceptible. Pero hoy día hay tuberculosis controlada. Hay controles, hay tratamientos antibióticos, pero está también la opción de la vacuna. Y aquí, en países tropicales y subtropicales, donde hay más probabilidades, donde los controles, por ejemplo, un consumo de leche cruda, de queso no pasteurizado, todo eso te da más probabilidades de que se pueda transmitir. Por ejemplo, en Estados Unidos se está consiguiendo que el queso fresco ahora, que hay un poco venezolano, mexicano allá, pero el resto son quesos pasteurizados. Para tener los permisos sanitarios tienen que tener queso pasteurizado. Aquí en una carnicería tiene un permiso sanitario, pero vende queso fresco que lo trae de Perina en un camión. Mire, si yo le muestro las fotos, los videos que me pasó un amigo, un productor de Cadoras, cómo están sacando los quesos, porque los puentes se han caído, tienen que atravesar ríos completos. El agua llega que cubre los cauchos de la camioneta. Entonces ahí salpica, cae, igualito se lo venden y nos lo comemos, una arepita que se tornillamos. No, bueno, entonces, son muchas cosas que hay que considerar. Y como médico veterinario, no todo, pero nosotros estamos inmersos en todos esos campos de interacción. Ok, en la Mycobacterium bovis, bueno, en todos los vertebrados sangre caliente, ¿sí? Pero muy comúnmente en los humanos. La cepa del Mycobacterium bovis atenuada es la que se utiliza para la BCE. Así que nosotros nos vacunamos con esa cepa. Y el complejo de Mycobacterium avium, que es el Mycobacterium avium intracelular ectoplasma, en aves, primeras de cerdo carnívoro y vertebrado, incluso de algunos de sangre. Que está la parte de distribución mundial, ya lo comentamos. En Venezuela es endémica. Anteriormente pues, se consideraba que la zona sur del lago era una zona con una mayor endemicidad. Hoy en día desconozco, pero me imagino que no encuentro la situación. Sin embargo, los productores han hecho muy buen trabajo de su parte. Muchos productores que están organizados, que conocen los temas de, por lo menos, si no específicamente para la tuberculosis, sí por lo menos para el manejo, para mejorar las condiciones corporales de los animales, para tener una mejor producción. Entonces tienen mejores condiciones de higiene, forma personal, pero hemos tenido de todo. Hubo una época que ni siquiera obreros
eliminación principalmente aerosoles, contaminados, una cosa está no influye, que siempre estamos eliminando. Una persona con tuberculosis, al toser o estornudar, puede estar eliminando bacilos. Y en el caso de los bovinos, bueno, a través de la leche es una vía importante, igual puede ser a través de aerosoles, obviamente. Entonces, gestión de leche, alimento o agua. Y una característica, una propiedad importante del micobacterio es que puede ser viable, estar viable por un tiempo prolongado en el ambiente bajo ciertas condiciones, ¿no? La eliminación, fíjense, se elimina prácticamente por distintas vías. Comentamos de la leche y del queso, porque es la que puede alcanzar masivamente y tiene el mayor impacto en salud pública. Pero a nivel de vía respiratoria, mayormente bovis y tuberculosis, bovis, fíjense, leche, orina, semen, heces, y obviamente en ese está para tuberculosis llave, porque para tuberculosis tuvo una diarrea profusa crónica. También puede ir descarga vaginal y uterina y a través del nódulo linfático periférico. Cuando hablamos de la patógena, se forma lo que se conoce como el complejo primario, que hay foco primario inicialmente y luego complejo primario, que es donde ya se toman los ganglios regionales, los ganglios del sitio donde ingresan, vía respiratoria, vía digestiva. Entonces esos ganglios pueden encontrar un material gaseoso típico de esputo, que es la secreción, moco nasal y lateral. En algunos casos, cuando se va a hacer diagnóstico, se toma entonces muestras de esputo o de sudado para poder hacer un frotis o hacer cultivo también. Pero estos son microorganismos de crecimiento muy lento. Entonces el cultivo para el diagnóstico no es tampoco muy caro. Son microorganismos bacilos, ácidos alcohol resistentes, sin embargo, químicamente se clasifican como gram negativos. ¿Qué pasa? Que ellos tienen en su pared los ácidos nicólicos, yo les he comentado varias veces, porque no lo vemos, son lípidos que forman una capa de cera alrededor que los hace impermeables. Entonces, con la tinción de gram no los logramos teñir porque el colorante no ingresa ni a la pared ni al interior de la cera. Entonces, se hace una tinción especial, que es la tinción de Sid-Nielsen, en la que se aplica calor para que esa capa de cera se diluya y el colorante pueda penetrar. También se utiliza fenol, fucina con fenol y calor, que facilita entonces la entrada del colorante al interior del vacío. Por eso se ve rosado, porque es fucsia. ¿Cómo? Sí. Ya ahorita avanzamos en eso. Por tinción no lo podemos teñir con grano. Si hacemos un tratamiento químico y eliminamos la capa de cera, el cloraminomanano, el cloraminobalatano, los ácidos nicólicos, quitamos todo eso y hacemos una tinción de grano, ellos se van a teñir de morado, como si fuera gran positivo. Entonces, químicamente son gran positivos, pero a nivel práctico, cuando se van a hacer, no se puede usar grano. Si yo quiero, tomo una muestra de sudado faríngeo o algo de un animal y o leche de un animal que sospecho que tenga tuberculosis y tengo que hacer la tinción de Sid-Nielsen. Si hago gram, podré ver poco gram positivo, ahí, pero no voy a poder detectar un gram. Igualito con el para tuberculosis, porque es el mismo bacterio. Entonces, esa misma capa de alrededor lo hace resistente a desinfectantes y a condicionantes. Entonces, fíjense que puede durar años en carcasas, en animales muertos, incluso y meses en heces secas de uno, porque puede sacar. Sin embargo, son sensibles al calor. Entonces, un proceso de pasteurización muchas veces
si hay la costumbre de consumo de leche en una finca, nada nos cuesta calentar. Para disminuir no solamente el bacterio, el celoso, entonces allí se puede controlar. Por eso le coloco esta imagen, lo que tiene una olla con la termocupla para ver qué temperatura es, lo que pasa la temperatura de pasteurización y yo quedo. ¿Ok? Entonces, eso por un lado, y como desinfectante, bueno, necesita también el cloro y todos aquellos desinfectantes que tengan una combinación con jabones o surfactantes que van a disolver grasa. Eso va a facilitar la lectura. Entonces, fíjense, la pared celular difiere del resto de las bacterias, porque ya tenemos la gram positiva que tiene también es una pared gruesa del péptido glicano o de la ureína, a diferencia de la gram negativa que tiene la membrana externa, que es una bicapa lipídica, que se cuenta con el polisacárido. En este caso, fíjense, está la membrana citoplasmática del microbacterio y tenemos aquí una fracción de péptido glicano. Pero anclado en ese péptido glicano encontramos esos lípidos. ¿Okay? Entonces tenemos los ácidos glicólicos, glucolípidos de trealosa, que son estos que se ponen acá, y desde la membrana citoplasmática que se extiende a todo lo largo de esa superficie los oligonucleótidos. ¿Okay? Hay uniones por los aminogalactanos, todos estos son antígenos. Todas esas son reacciones antigénicas y tienden a ser muy irritantes en el tejido. ¿Okay? Entonces, bueno, otros compuestos de la estructura que se utiliza a manera de diagnóstico, pero lo más resaltante aquí es la presencia, miren, no hay una membrana externa, no hay una gran capa de péptido glicano, pero hay una gran porción de todos estos ácidos grasos densos que entonces hacen una capa, como si fuera un impermeable de la bacteria. ¿Okay? Entonces, esa permeabilidad afecta la acción de desinfectante, afecta también la acción de antibiótico. Aquí simplemente la comparación, la gram positiva, bueno, todos tienen la membrana citoplasmática, la negativa, microbacteria. Pared celular gruesa, gram positiva. En la gram negativa es más delgada, pero tiene la membrana externa, está la bicapa lipídica y los lipopolisacáridos, y estos son las polinas. ¿Okay? Y en las microbacterias entonces tenemos la membrana, la pared y todo lo que viene aquí es ácido úrico. Los glucoarabinomanano, arabinogalactano, micolato de trealosa, ácido úrico. ¿Okay? Micólicos. Hay por lo menos corinebacterias que se parecen un poquito a esto, también hay unos ácidos que entonces le dicen corinemicólicos, porque es parecido, pero no es la estructura de la pared, los corinebacterias se tiñen bien con grano. Entonces, esta estructura que se forma aquí imposibilita que lo podamos teñir con grano, porque eso no va a entrar. Acuérdense que cuando se agrega, bueno, no, todavía no he visto nada de laboratorio. Bueno, esa tinción usa dos colorantes, uno dorado, que es violeta veneciana, y otro rosado, ¿okay? Que es un fusil. La coloración de grano, la violeta veneciana ingresa, pasa por todo esto, ingresa al interior de la célula. Y uno le agrega después alcohol cetona y ese colorante no sale, se queda ahí. ¿Sí? Cuando aplicamos el grano para la gram negativa, hacemos lo mismo, agregamos violeta veneciana y ese colorante también entra. Pero cuando le agregamos el alcohol cetona, se sale otra vez. ¿Ok? Entonces, agregamos un contracolorante, igual aquí en todo caso, un contracolorante que es la fucina de grano. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa fucina entra y se retiene en el líquido. Por eso se ve uno morado y otro rosado. En este caso se ve rosado porque se usa fucina, pero esa
Y además se aplica calor, es decir, en la lámina del cortobreto hacemos el frote, colocamos ahí la muestra, la dejamos secar y le colocamos la fucina delicada y le pasamos el mechero directamente. Entonces eso se disuelve y se deja. Una vez que se deja enfriar, ¿ok? Una vez que se deja enfriar, se aplica un decolorante, pero en este caso es alcohol clorhídrico. Entonces por eso la denominación de ácido alcohol resistente. ¿Por qué? Porque ese colorante que ya entró no sale, aun cuando le agreguemos alcohol clorhídrico. ¿Sí? Si eso lo hacemos con cualquier otra bacteria, el alcohol clorhídrico le saca todo el colorante. Bien. Entonces por eso es esa denominación de ácido alcohol resistente. Propiedades asociadas a la alta concentración de esos líquidos. Uno que ya lo comentamos, la impermeabilidad insoluble-colorante, vamos a decir, resistencia a muchos antibióticos, destrucción resistente a la destrucción por contacto ácido o alcalino, resistente a la adhesión osmótica vía complemento, porque no hay manera de que se pueda unir esos anticuerpos, toda esa cadena que lleva todo el sistema complemento. Resistencia a la oxidación por formas reactivas que conllevan a la oxidación y, muy importante, la supervivencia dentro del organismo. Eso es lo que le garantiza a esta bacteria que pueda diseminarse en el organismo, que pueda multiplicarse en el interior del organismo, aun cuando ya sabemos que las células con capacidad de fagocitosis son células de defensa que la finalidad es destruir por esta vía de respuesta celular cualquier cosa extraña que esté entrando al organismo. Entonces, ya les comentaba que muchos de esos componentes de la célula son antiguos, ¿no? Parte de esos determinantes de patogenicidad. Entonces tenemos los antígenos filtrados de cultivo, son a partir del cual se produce el PPD, que es la solución o el compuesto para llevar a cabo las pruebas de diagnóstico a nivel de campo. También se aplica en humanos. Se denomina derivado proteico purificado, es el PPD por el individuo. Y son proteínas que se filtran de un cultivo, obviamente a nivel industrial, un macro cultivo, con los pigmentatos y toda esa cosa, y se obtiene entonces ese purificado que se utiliza para la bacteria. Hay otros antígenos que son proteínas citoplasmáticas, los polisacáridos que ya les mencionaba, arabinosgalactano, los patentinos sintomanócidos, que son todas esas capas que vamos a encontrar en esa estructura interna de la bacteria. Los muralidipéptidos en parte es la porción de esas sedas que se conectan con la pared celular, y los glucolípidos de tealosa que tienen una función bien importante en la inhibición de la formación del fagosoma y la liberación de los gránulos lisosomes. ¿Okay? Entonces, fíjense, Mycobacterium no posee los factores clásicos del universo bacteriano, sino que no tiene cápsula, ¿sí? Eso no es lo fundamental. Son ciertas estructuras, propiedades fisiológicas las que contribuyen a esa vivencia. Básicamente los ácidos grasos. Entonces, ¿qué encontramos? Hay un factor que se denomina factor cordón, que son esos glucolípidos de tealosa que están los más externos, que hacen que las bacterias se mantengan como adheridas unas con otras. Entonces, se dice que cuando hacemos una observación en el microscopio, no vemos los vacíos aisladitos a partir de un cultivo, ¿no? a partir de un cultivo en un laboratorio, sino que vemos como un amasito allí, unas hebras entrelazadas. A eso le
de granuloma. Tiene propiedades leucotóxicas, es decir, que aquellas células blancas que se van acercando las puede destruir. Afecta membrana mitocondrial de la célula que está infectando, no produce energía, hay necrosis. Y desintegra el retículo endoplasmático. Entonces ya ahí se altera todo lo que es la fisiología de la célula. Otros compuestos lipídicos potencia la acción del primero y también impide esa fusión fagosomatosa, de la formación del fagolisosoma. Acuérdense que cuando se fagocita una bacteria y no solamente el efecto de fagocitarla, sino que las vesículas del lisosoma tienen que fusionarse con esa vesícula fagocítica y liberar esos gránulos. Ahí se liberan formas reactivas de oxígeno que son tóxicas para la bacteria y la destruyen. En este caso, fíjense que lo que hace es que impide esa fusión. Hay varias, por ejemplo, Listeria también hace eso. Hay varias bacterias que hacen eso. Y el nicotinamida suprime proliferación de células T, aunque la respuesta, en este caso, que se da es una respuesta de tipo celular, donde participan linfocitos T y linfocitos T. Esquelate de radicales libres de oxígeno, entonces eso también en aquellos casos que puede llegarse a fusionar el fagolisosoma, puede inactivar esos radicales libres de oxígeno. Y va a impedir activación macrofágica. Entonces, fíjense que todo ese material lipídico que tiene alrededor. Literalmente, los macrófagos entonces se pueden llenar de bacterias, de micobacterias en su interior que se están multiplicando y eventualmente explotan y liberan las micobacterias que se han podido producir ahí. Esta es la misma fotografía. Entonces, aquí viene lo bueno de la patogénesis, pero no es complicado, fíjense. Hay dos cosas que tenemos que considerar. Una, la formación del complejo primario y luego diseminación, lo posterior a la formación de ese complejo. Entonces, ¿cómo se forma ese complejo? Si hay ingreso vía respiratoria, que es una de las más comunes, también digestiva, pero independientemente del sitio, aquí vamos a hablar de alveolo, pero imagínense también a nivel intestinal, que hay células que son macrófagos también. Los macrófagos alveolares fagocitan la microbiota. Puede pasar dos cosas, que la destruyan, se clarifica la infección, no pasa nada. Ahí está ese 10% de la población que tuvo un contacto con micobacterios y no se enfermó. Un sistema inmunitario fuerte, una buena nutrición, etcétera, etcétera. No hay enfermedades subyacentes, entonces allí eso favorece. Caso contrario, hay proliferación de la micobacteria como vimos, ahí hay una activación de citoquinas, una reacción de hipersensibilidad tipo 4, que son una respuesta inmunitaria de tipo celular, no hay anticuerpos, entonces allí se forma lo que se denomina el foco primario. Que haya una acumulación entonces de ese foco primario y una acumulación de macrófagos, rodeados de células epitelioides, granulocitos, linfocitos, células gigantes, o sea, hay una multinuclear producción. Y ese cúmulo tiene un centro que es purulento, que la cruz es más que células muertas, linfocitos ahí degradados, entre bacterias y células del hospedador. Se necrosa, se calcifica y da un aspecto grumoso, seco en el interior. Por eso es la denominación de caseoso. Eso de caseoso viene de queso, de caseína. Cuando se dona. Entonces, ¿qué pasa? Que esa lesión se rodea de un tejido de granulación, como si hubiese una cicatrización
ni una cápsula fibrosa. Entonces se forma lo que se conoce como un tubérculo o granuloma, que lo vemos aquí en histopatología, ¿okay? Se ve un centro indiferenciado, ya necrótico, pero rodeado de múltiples tipos de células, de formas celulares de defensa. Fíjense, el granuloma, aquí tenemos la leyenda, ¿no? Linfocito T, linfocito B, nitrógeno, la célula killer, células epitelioides, células apoptóticas, macrófagos. Entonces fíjense que esta es la constitución del granuloma. En el interior vamos a tener todas las micobacterias que se lograron multiplicar. Va a haber macrófagos destruidos y necróticos, pero se empieza a rodear de distintas capas celulares, de todas esas que van atrayendo, pero limitadas. Entonces, igualmente encontramos por lo menos estas Schwann que son células que han ido como incluyendo lípidos de baja densidad, ¿okay? También las atrae en el centro, son también células de defensa, son macrófagos también. Encontramos aquí, estas corresponden a células apoptóticas también, se induce apoptosis a nivel de ese centro, los neutrófilos que se van acercando, las natural killers que aparecen allí, y después linfocitos T, linfocitos B. Esto se recubre, incluso hay cierta vascularización y se encapsula. Lo que hace es como sitiarlo, ¿ok? Y lo encapsula para que eso no pueda moverse. Sin embargo, eventualmente, en algunos casos, estos gránulos pueden contener todavía bacterias vivas y bacterias resistentes. Entonces puede haber diseminación a través de esos granulomas y puede haber ruptura y liberación de las bacterias que todavía están viables. Entonces, es más de lo mismo, y esto sí para la histopatología igualmente, ¿no? Fíjense cómo se ve, ¿ok? Desde el centro hacia la periferia se ve diferenciación ya de los distintos tipos celulares que se van manejando, más o menos en este esquema, en lo que vimos en la red. Entonces, lo que les comentaba es que el granuloma puede diseminar la infección a través de macrófagos infectados que salen de ahí, de toda esta masa de células que están ahí compuestas, o incluso durante el tratamiento. Se tiene tratamiento con antibióticos, pero se siguen encapsulando entonces bacterias resistentes. Entonces, se convierte entonces en una vía para diseminar bacterias resistentes. Luego que ya se formó ese granuloma, se suman allí entonces lesiones en los ganglios linfáticos regionales. ¿A qué se refiere? Los que están cerca de esa zona. A eso es lo que se llama complejo primario. Entonces, el foco primario es la formación del granuloma. Y el complejo primario es cuando ya hay una respuesta que ya los ganglios linfáticos se están abriendo. Esto rara vez sana y puede progresar de manera muy rápida y desarrollar los síntomas de tuberculosis o lentamente, y por eso es una enfermedad también crónica. El periodo de incubación puede ser de años incluso. Recuerden que el Mycobacterium no es una bacteria de crecimiento muy lento. Las patógenas son de crecimiento lento. Las Mycobacterias saprófitas son de crecimiento rápido. Entonces, esto en un cultivo va a tardar incluso meses para poder observar si es ok, bueno, entonces si la infección ocurre vía tracto digestivo, el foco primario se puede encontrar en nódulos linfáticos, canino mesentérico, tóxidos o puede haber entonces una diseminación a través de ese mismo granuloma, de la diseminación posterior a la formación del complejo primario, vía vascular linfática. Entonces puede dar origen a lo que se denomina como tuberculosis lineal, que es esa aparición no solamente en pulmones, puede ser hígado, vaso, riñones, corazón, de pequeños granulomas
vasculares que pueden confundirse con tumores en algunos casos. No, sí se cura, y por eso los tratamientos, pero son tratamientos muy prolongados, meses de tratamiento con antibióticos y combinaciones de antibióticos. Claro, porque fíjate, ya se forma incluso una cápsula fibrosa alrededor, se forma una fibrosis aquí. Entonces, claro, a veces la lesión en pulmón, a lo mejor no se cura la lesión, controla la infección, ya no transmite, pero la lesión queda, porque es una zona fibrótica que tiene, por ejemplo, el pulmón y el hígado. O sea, lo puede por eso a reactivarse, en algunos casos puede llegar a reactivarse. Eso básicamente por esos problemas que en el granuloma pueden haber bacterias resistentes, que se siguen multiplicando. Y eventualmente claro, es crónico, pero se va multiplicando y eventualmente rompe esa contención. Para eso sería un buen tratamiento. Es que siempre son tratamientos prolongados y las personas luego que terminan el tratamiento deben mantenerse en un control y diagnóstico para garantizar que ya no. Pero sí puede haber recidiva con los años. Sobre todo si cae en algún tipo de problema o enfermedad supresora, allí puede haber infección en una casita. Entonces, esto pasa con animales de madereros. Es que de todas maneras el tratamiento es muy prolongado y muy costoso, porque además son combinaciones de antibióticos. Entonces no lo vale, a lo mejor los progres con el animal, pero quien va a gastar todo eso, ni siquiera a veces con una mascota, un perro que tienen ahí con el que duerme, no lo pueden pagar, no lo pueden hacer. Bueno, ya esto lo comentamos, diversos órganos, tiene glándula mamaria, tracto reproductivo, sistema nervioso. En cuanto a los síntomas y del periodo de incubación, que lo comentamos, es muy variado, dependiendo de las condiciones inmunitarias de la persona. Signos generales: pérdida progresiva, lealtad de peso, debilidad, anorexia, puede haber fiebre. Es importante sí conocer que en los bovinos entonces se desarrolla una tuberculosis respiratoria, puede ser una tuberculosis digestiva, puede haber problemas de metritis por tuberculosis y mastitis subclínica que también pueden ser a causa de la tuberculosis, pueden ser causa de ahí, no les voy a mencionar porque más o menos lo que uno esperaría un poco por una respiratoria o higiene afectores en áreas de sonido timpánico, eso es la evaluación. Diagnóstico clínico es muy difícil que usted lo acierte, sobre todo si hay desorden interno en la papel. Inmunológico, para resumir, la que se aplica es la prueba simple intradérmica, que es con el PPD. Esa se aplica normalmente a nivel del pliegue caudal de la cola, de manera intradérmica, y una vez inoculado el animal, se lee esa misma zona, se revisa a las 48 horas. También se produce una reacción de hipersensibilidad tipo 4, donde ya hay linfocitos T que han sido presensibilizados, porque si el animal está positivo, entonces la respuesta aquí va a ser una respuesta localizada inflamatoria que incluso puede llegar a formar también un granuloma, y eso es lo que se considera animal. Hay variantes de esta prueba, pero no son prácticas, porque por ejemplo, en la prueba térmica corta, allí se inoculan 4 ml de PPD, mucha cantidad, y se tiene que estar tomando la temperatura cada 2 horas. A las 2 horas, 4 horas, no lo vas a hacer, no se olvida. Tengo un rebaño de 700 animales, tú lo haces, y vas a gastar 4 horas.
Esta prueba de la prueba comparativa lo que hacen es que colocan Mycobacterium avium, PPPD, con Mycobacterium avium y Mycobacterium tuberculosis. Entonces la que dé mayor reacción, esa la que considera. Y en la prueba de Stormont, esa le colocan la PPD y la repiten a los 7 días nuevamente, como para reforzar y poder detectar bien a los positivos. Pero también a nivel de campo esto no es práctico. Esto se puede usar en, no sé, cuestiones de investigación o casos muy específicos, pero de resto lo que se usa es esta PPD, prueba simple, se ocurre 48 horas. Eso sí, en los animales siempre lo vas a colocar en el mismo lado. Si es el lado izquierdo, el lado izquierdo, si es el lado derecho, el lado derecho. Porque ya si tú sabes cuando vas a revisar qué lado vas a chequear, porque si tiene la pata del animal y se le inflamó, no vas a saber, eso fue. Si después no sabes si fue derecho o izquierdo, no vas a saber si la cultura es la pata o la bueno, la prueba simple intradérmica es lo que le estaba mostrando, la forma en la que se aplica. Eso también hay que tener la precaución de la buena preservación del PPD para que realmente sea efectivo, limpio de animales. Ahí se deposita todo el contenido y se debe formar esa pequeña burbujita allí. Es una prueba intradérmica, no es subcutánea, es intradérmica. Si es muy profundo, no vas a ver entonces. Fíjense, reacciones positivas, no siempre se forma ese valor, pero ya cuando pasa de 10 milímetros, 10.5 más de 1 centímetro, entonces ya ahí se considera. Esto me quedó raro, bueno, diagnóstico anatomopatológico, las lesiones de una cosa que se debe conservar, en distintos órganos, cambios linfáticos, a nivel del mesenterio también, ¿ok? Fíjense, eso es a nivel de corazón, son esas lesiones granulomatosa que lo pueden confundir con leucosis, aquí también corazón, que se puede confundir con leucosis bovina que forma esos tumores diseminados. La foto que les estaba mostrando, que creo que es la que más representa la lesión que se puede encontrar a nivel de ganglio, proyecto, motor, también ese centro amarillento caseroso. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, microscópico a través de como les comentaba, de secreciones, si es respiratorio, si son secreciones incluso vaginales, si es leche, haciendo la tinción de sí misma. A veces para tratar como de concentrar, lo que se hace es que si se tiene la posibilidad, se centrifuga la muestra, ¿okay? Para bajar, para sedimentar las células y tratar de concentrar la micobacteria, porque no es fácil encontrarla en el flor. La vamos a ver así, y obviamente, dependiendo de lo que de la muestra, podemos encontrar glóbulos de grasa, macrófagos, ok, el cultivo es otro que aparece aquí, pero eso toma mucho tiempo. Se tiene que agregar antibióticos y inhibidores en los medios de cultivo. Se puede llevar meses. ¿Cómo? No, estas son las colonias. Son colonias secas, migajosas, así igual como se ve en las lesiones. Porque acuérdense que toda esa capa de cera hace que los vacilos estén todos pegados, no puedan separarse. Entonces, ese es el aspecto de la colonia que se puede observar. Una placa legal, las colonias intereses, claro, son colonias superpuras
Entonces, por lo menos aquí, las regulaciones que indican en las campañas que cuando un animal sale positivo, se marca y se le llama matadero. Y muchas veces cuando se hace la inspección en matadero no se encuentran lesiones. Entonces el ganadero se preocupa porque es un animal que, y muchas veces salen positivos los animales en producción, animales de alta producción que tienden a ser más sensibles. Ok, bueno, pruebas de interferón-gamma son mucho más específicos todavía. Aquí, bueno, aquí está el medio, los botellas, eso se ve verde porque aquí se le agrega verde de malaquita. ¿Te acuerdas que lo nombramos entre los colorantes que vivían? Verde de maraquitas, eso tiene yema de huevo también, para proporcionar lecitina, porque por la producción del ácido glicólico, entonces le provee un medio enriquecido, pero también le provee ese componente lipídico para que pueda producir. Y la colorita que ya esto lo venden comercial, preparar el lomo estellense, eso yo lo como. Eso todo un día, porque además eso se prepara en fresco, no puedes esterilizar en el autoclave nada, sino que cuando mucho el medio base, pero los huevos, si los meten en el autoclave, lo cocinan. Entonces, hay que hacer todo un proceso. Diagnóstico diferencial. Bueno, hay lo que tiene que ver con procesos respiratorios, actinomicosis y actinobacilosis, que son lesiones, por ejemplo, actinomicosis muy común a nivel de mandíbula, el hueso, cuando el animal come o ingiere pasto muy lignificado o pedacitos de madera que pueden ir porque la actinomicosis se encuentra en el ambiente, entonces va a provocar en hueso unas lesiones parecidas al micobacterio, solo que actinomicosis cuando se hace un raspado y se observa el microscopio, se encuentra uno lo que llaman blues, que es una, para hacer cuentos cortos, ya estamos sobrepasados, no se ve como granuloma, no tiene esas características de granuloma. La actinobacilosis se parece a la actinomicosis, pero afecta tejido blanco. Afecta más que todo el hueso y el tejido blanco. Leucosis exótica, ya les comentaba, por la granuloma que puede traer cáncer, otra causa de dermatitis, metritis y la tuberculosis. Porque puede haber procesos de pero para tuberculosis es como más característico. Ya comentábamos, Venezuela no se hace tratamiento nada. Algunos países usan protocolos de condicionalidad, pero el tratamiento tiene que ser combinado. Está isoniazida, rifampicina, medicina, etambutol, eso son los tratamientos. Desventaja, cepa resistente, hay eliminación también de la droga en leche y es un tratamiento que es prolongado y puede haber recidivas al retirar la pierden la tuberculosis y el control, entonces ya lo comentamos. Prueba simple alérgica, los reactores positivos se marcan, un macete izquierdo y se eliminan. En los humanos, para evitar la transmisión al humano, ¿okay? Porque esto no es que va a recomenzar a cagar en no llegamos ya. Decomiso parcial total de la canala, que ya lo comentamos, pasteurización de la leche. En los humanos también se hace la prueba de PPD, esto solamente para que lo vean, una radiografía de las lesiones, un poco, de importancia de salud pública mundialmente. ¿Okay? Y también se hace la prueba de PPD igualito y se lee de la misma forma. Importante que comentábamos, hay vacunas, hay que usar. Hace poquito, esta misma semana pasada, había un caso de poliomielitis en niños aquí en Venezuela, pero fue de tipo vacunal. Eso puede tener cada 10.000
pero la Sociedad Venezolana de Pediatría y Floricultura sacó un comunicado justamente haciendo un llamado para que se reactiven esas campañas de vacunación en los niños recién nacidos. Tienen que cubrir un esquema de vacunación en los primeros meses de vida que no se está llevando. Entonces no hay vacunas desde el sector oficial que deberían ser gratuitas. ¿Y qué pasa? Que hay laboratorios comerciales